¿Se acuerdan cuando el presidente Macri y su gobierno, apenas asumido, anunciaban que el segundo semestre económicamente iba a ser superior al primero, y lo que tardó ese segundo semestre que se cumplió en el primero o segundo trimestre del año siguiente? Con la inflación está pasando algo parecido. Con la inflación está pasando algo parecido, pero no porque va a tardar 3 meses más en recuperarse la pelea contra la inflación, sino que se atrasó un año las metas inflacionarias. Esto no hay que olvidarlo. Vamos a recordar con un título del diario Clarín el tema de la inflación. Por las subas en la luz, gas, agua y naftas, la inflación del 2017 cerró un 24,8% por encima de lo previsto del Banco Central, que era un 17%. Pero aparte hay otro problema, más allá de la envergadura de la inflación del año que pasó, y que es nada más y nada menos la inflación de este año que estamos transcurriendo. Duhovne, ministro de Hacienda, anunció casi con certeza que la inflación de este año va a ser del 15%. Y dijo que ya no calculaban en bandas o en franjas, sino que daban con exactitud el 15% de inflación. Parece que la afirmación está temblando desde el comienzo. Va a haber un primer trimestre de mucha inflación. Recuerden que fue 3,1 en diciembre. El gobierno calcula un primer trimestre de mucha inflación que ya pone en duda el 15%. Ya hay economistas que hablan del 20%, hay sindicalistas que hablan del 20%. Otros, más moderados, hablan del 19 o 18%. Pero nadie hasta ahora certifica el 15% anunciado por el gobierno. Rogelio Frigerio, el ministro de Interior, dijo que ellos sabían, refiriéndose al gobierno, que no se podía cumplir la meta. 25% de inflación sobre 17 es un margen muy grande de error. Y si el gobierno sabía, lo anunció tarde, casi el último día de diciembre. Para enmendar el error, atrasaron un año la pelea contra la inflación. Mucho hablamos del dólar, de las tasas. Lo que nadie dice es que atrasando esta lucha por la inflación en sus objetivos, también se atrasa la lucha contra la pobreza en la Argentina. Muchas veces el propio gobierno reconoció que la inflación es el mal de los males para los sectores con menos ingresos. Y esto se va a notar en los índices de pobreza. Este es un punto. El otro de los puntos a los cuales me refería es este tema de un enfrentamiento del sindicalismo con el gobierno o el gobierno con el sindicalismo. Algunas teorías, hipótesis aún escritas, dicen que el gobierno tiene que encontrar un interlocutor en el sindicalismo para poder llevar adelante un diálogo. Me parece que no es el camino. Acá la cuestión, como está planteada, es una cuestión de poder. Y la resistencia de los gremialistas es a perder el poder y sobre todo perder el poder financiero. Mire, acá han caído y ha causado mucho escándalo gente como Balcedo en La Plata, como el Pata Medina, como Monteros en Bahía Blanca. No les voy a decir que son perejiles, de hecho Caballo Suárez no lo es, pero son dirigentes que los propios dirigentes sindicales se encargan de decir, no, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Son los que cayeron, tal vez los más débiles, pero sí son corruptos.
Eso queda claramente establecido. Por más que canchereen con la dirigencia que cayó por corrupción, los grandes popes del sindicalismo están oliendo un cambio de vientos que no les agrada. ¿Cómo si no explicar la grosería de Luis Barrionuevo al decir que con el sindicalismo no hay que meterse porque los gobiernos que se metieron con los sindicalistas no terminaron? Creo que tenemos algo de Luis Barrionuevo. Ojo, también cuando se quiere atacar al sindicalismo. Al sindicalismo lo han atacado los militares, no han intervenido los sindicatos, han muerto muchísimos trabajadores asesinados por los militares. Ha venido Alfonsín, atacó al sindicalismo con la ley Mucci, no terminó su mandato por la incapacidad, por lo que erró la economía. Vino de la Rúa, lo mismo, atacó al sindicalismo. Por eso digo, cuidado, no sigan pisando la cola al león. No somos todos iguales. No somos todos iguales, puede interpretarse no somos todos corruptos o no somos todos tan perejiles como para caer en manos de la justicia sin hacer lío. También dijo Barrionuevo que el gobierno se haga cargo de la reforma laboral. Si quiere, que la lleve adelante y se haga cargo de las consecuencias. Una reforma laboral que hasta donde sabíamos había sido negociada por el triunvirato que conduce la CGT con el ministro Triaca. Fue Triaca, precisamente el ministro de Trabajo, el que le contestó a Luis Barrionuevo. Yo creo, Ignacio, que fue una frase desafortunada, primero de todo. Segundo, yo coincido con Barrionuevo que no todos son iguales, es decir, que hay dirigentes, y que son la gran mayoría, que actúan conforme a la ley, que actúan con criterio, que defienden a sus trabajadores, pero también hay algunos que tienen actitudes mafiosas, que tienen actitudes extorsivas, que se benefician en términos personales, y me parece que esa es la gran diferencia. No se puede hacer una defensa corporativa de ese segundo grupo de dirigentes, ¿no? Entonces, ahí tenemos una gran diferencia con eso. Bueno, este audio del ministro Triaca es del programa de Miri en Millennium y le agradecemos precisamente haberlo tenido. Pero ya no es ni Monteros, ni Balcedo, ahora es Hugo Moyano. La Unidad de Información Financiera y la Procelac, que es la fiscalía que interviene en el tema del lavado del dinero, presentaron una denuncia contra Moyano, parte de su familia, contra el titular o ex titular de OCA por lavado de dinero, pero también el flanco deportivo de Moyano está amenazado. Veamos este título del diario La Nación. Piden que se investigue si Moyano y su hijo, Pablo, lavaron dinero en el fútbol. ¿Comienza otra época en la relación entre el poder político y los sindicalistas? ¿Se va a resolver a través de denuncias por corrupción? ¿Se va a plantear así la pulseada por el poder? Mire, en principio parece haber dos consecuencias, no obviamente las únicas. Uno es el tema de cómo se van a ajustar las paritarias este año. Al anunciar el 15% el gobierno, trascendió que la voluntad oficial era que las paritarias cerraran en el 16% sin cláusula gatillo. ¿Será posible eso? Ya los sindicalistas obviamente dan descartado que no, que van por el 20%, que van con la cláusula gatillo. Hoy el diario Clarín lo ejemplificó de esta forma. Pulseada entre Macri y los gremios por la cláusula gatillo para ajustar salarios. Esta va a ser una de las grandes pulseadas de este año. La primera oferta que le hicieron a bancarios antes de conocerse este 15% fue del 9% y ya había sido rechazada por el gremio. ¿Qué pasará ahora?
anótelo en su agenda, la pelea por las paritarias y la cláusula gatillo, pero hay también repercusiones políticas. Mire, veamos otro título del diario Clarín sobre la reforma laboral. Por falta de apoyo de la CGT y el PJ, el gobierno enfría la reforma laboral. Le voy a decir más. Hoy Acuña, integrante del directorio del triunvirato que dirige la CGT, dijo que la reforma laboral no tiene futuro. No tiene futuro. También dijo que si el gobierno quería poner condiciones en las paritarias, que determine el sueldo por decreto y veamos qué sucede. La reforma laboral ansiada por el gobierno debía tratarse en febrero en las sesiones extraordinarias del Congreso. Pichetto, conductor de 24 senadores ligados a los gobernadores, había dicho que no, que se tratara en sesiones ordinarias y no apurados en las extraordinarias. El gobierno no quiere volver a pasar por el tránsito feroz y violento de lo que fue el tratamiento de la reforma previsional. Macri el martes, ya de regreso en la capital, ha convocado a una reunión del gabinete ampliado y los presidentes de los bloques de la Cámara de Diputados y de Senadores. Es para definir cómo se sigue. Tuvo que retroceder su gobierno en el tema de la reforma laboral. Hay algunos que prefieren no llamar a extraordinarias en febrero, hay otros que sí, pero con un temario menor. Macri va a consultar a ver lo que hace. Tercer punto, el Papa en Chile. Llega mañana en un clima no deseado. Veamos este textual del diario La Nación. Los ataques a parroquias enrarecen el clima en Chile ante la visita del Papa. 6 ataques a parroquias. Una amenaza, la próxima bomba va a ser en tu sotana, Papa. Y sin embargo, me parece que una de las mayores inquietudes pasa por la Argentina. Los obispos tuvieron que contestar a la inquietud de buena parte de la sociedad que pregunta por qué el Papa no viene a la Argentina. Imaginan tal vez una confrontación con Macri y su gobierno. Queda claro por recientes pronunciamientos del episcopado, de los curas villeros, que la Iglesia no comparte la política que el gobierno tiene hacia quienes tienen menores recursos. Pero cuesta creer que el Papa no venga a la Argentina por una decisión política. También es cierto que hay sectores de los medios a los cuales el Papa no les cae con simpatía. Y también es cierto que hay sectores vinculados al Papa que se aprovechan del Papa. Vera es uno. Ahora dicen que Grabois es otro. El episcopado hace poco sacó un comunicado diciendo que nadie representa al Papa. En todo caso, la decisión del Papa, que ya hace meses dejó de lado los voceros, es que el vocero sea él mismo, al menos hablando sobre la Argentina. De este y otros temas vamos a conversar con Guillermo Nielsen, economista, exsecretario de Finanzas. ¿Cómo se llegó al 25% de la inflación? ¿Es cumplible el 15% para este año? ¿Cuál fue el error? ¿Cómo afecta a la lucha por la pobreza? Después vamos a consultar a un periodista, a un analista del diario Clarín, Ignacio Zuleta. ¿Cómo va a comenzar políticamente desde 2018? ¿Cómo cree él
que llega Macri después de su descanso ante este cuadro político, ajuste hasta mitad de año y luego un intento de recuperación política. Y hablaremos sobre el Papa también. El Papa y la Argentina. Nos acompaña Jorge Oesterhel. Él es el vocero del episcopado. Con él hemos hablado durante años. La visita del Papa al Chile. ¿No quiere venir el Papa a la Argentina? ¿Hay voceros del Papa? Y tengo el gusto que me acompañe un compañero de trabajo, también de la vida, Carlos Pato Méndez. ¿Cómo te va, Pato, Charly? Qué gusto. ¿Cómo le va, señor? Bien. Te escucho, amigo. No,